Cristina, aquí estamos, bien. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. Ha sido un día muy especial. Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a todo el público también que nos acompaña en este primer conversatorio que ofrece el programa de nuestra prebienal online WTA Chile 2020. Estamos muy contentos de iniciar este ciclo de 6 conversatorios. Tendremos uno cada día con diferentes temas del área. Y bueno, que les aseguro además muy interesantes, porque tienen personajes referentes al arte textil de Chile e internacionalmente, como nuestros invitados de hoy, con los cuales conversaremos sobre el concepto, proceso, y su injerencia hoy día, que es el tema convocante de esta prebienal, obra en proceso. Quiero dar la bienvenida a nuestros queridos panelistas, Paulina Ortiz, desde Costa Rica, artista textil, docente de la Universidad de Costa Rica, Cristina Colichón, desde Perú, nuestro país hermano, artista textil, Paola Moreno, de Chile, artista textil y docente de la Universidad Católica de Chile, Maite Izquierdo, de Chile, artista textil, y seguramente nuestro público ya la conoció en el ciclo de los vivos que hicimos en Instagram. Y nuestro invitado especial, elegido entre los artistas participantes de nuestra convocatoria, como anunciamos en las bases, Tomás Olivo, artista visual, y que en este momento hace un posgrado de arte textil en la Escola Massana de Barcelona, España. Gracias, Tomás. Gracias a todos por estar, les agradezco a cada uno por esta invitación a esta mesa y seguro el público me va a dar la razón. Y quiero partir proponiéndoles, que me parece más entretenido para los oyentes, que cada uno nos cuente por qué, desde cuándo y cómo es su quehacer hoy día dentro del área del arte textil. Y como es muy importante el tiempo, tenemos 3 minutos para que cada uno nos cuente un poco de cada uno. No sé a quién le gustaría partir. Tal vez, Paulina, ¿te gustaría partir? El micrófono. Me quiere poner el micrófono. Sí, estamos todos con micrófono, eso es muy importante. Sí. Cristina, ¿tú estás con el micrófono? ¿Ok? Bueno, buenos días Paulina, a todos. ¿me escuchas bien? Sí, ¿ustedes me oyen bien? Sí. Bueno, gracias a todos. Sí, Gracias, perfecto. Andrea. Soy artista y diseñadora textil, docente en la Universidad Nacional de Costa Rica. Como gestora cultural organicé la 4ª Bienal de la WTA en Costa Rica. Justamente estuve acá con Pilar, con Andrea, con Lala, y como en ese contexto y con el apoyo de Pilar fundamos la Red Textil Iberoamericana, justamente una asociación para promocionar el desarrollo y el conocimiento de la cultura textil. Y en ese sentido me interesa mucho la conexión de las personas, los agentes textiles, la creación de redes interpersonales y hacer un símil también con esas estructuras textiles que nosotros vamos creando. El tema de las estructuras para mí ha sido siempre muy, digamos que cautivante, las diferentes maneras en que nosotros podemos construir y que además podemos viajar por el espacio con ellas, podemos adaptarlas a lo que sea, son muy dúctiles. Y en ese sentido, bueno, he estado trabajando en instalaciones, haciendo murales,
diferentes tipos de obras, incursionando en el arte y en el diseño también. De modo que he hecho un poquito de todo en el área de diseño textil. Me gusta mucho establecer ese contraste entre las técnicas ancestrales, las texturas, las calidades textiles con los ambientes más sépticos, más urbanos en los que nosotros nos desenvolvemos y que de alguna manera nos tienen que llamar por los sentidos a repensarnos, a interiorizar y a comunicarnos con nuestros entornos naturales, volver hacia lo primigenio. Esa parte me interesa mucho también. De modo que, y aquí estoy para lo que se ocupe entonces. Muchas gracias, Paulina. Maite. Hola a todos. Al igual que muchos acá, yo estoy muy emocionada de que esto se esté concretando. Para los que no me conocen, soy Maite Izquierdo, soy artista visual. Estudié licenciatura en arte en la Universidad Católica de Chile, y egresé el 2001. Llevo alrededor de 15 años elaborando obras textiles, la mayoría de gran formato, y mi trabajo se ha ido desarrollando en términos de la relación de la expansión, de lo que me permite el textil para poder expandir. La materialidad y el color siempre me han cautivado y esto ha hecho que un poco me he podido desarrollar en ese ámbito. Muchas de mis obras son elaboradas desde materiales de desecho, de fábricas de corte y confección, en donde yo las atesoro y las tiño y bueno, y empiezo a ensamblar grandes cuerpos que se han conformado ahora ya cada vez más tridimensionales y grandes. Y bueno, y a lo largo de estos 15 años he desarrollado distintas técnicas en que normalmente las he ido como mutando en función de la obra. No soy purista en las técnicas mismas, pero sí en encontrar un dinamismo y una actividad rápida de ejecución para poder ir más allá. Soy bastante enérgica, elaboro con el cuerpo más que con las manos y al mismo tiempo tengo una obra bastante intuitiva más que racional. De alguna manera siento que el textil, hablar de textil es hablar de humanidad, porque siento que el textil es nuestra segunda piel, es algo que tenemos muy intrínseco con nosotros mismos. Y de esa manera también he ido desarrollando grandes superficies en el sentido de que siento que al ser un material tan próximo, tan de corpóreo, he sentido la necesidad de ir mucho más allá en términos de color y de materialidad, de hacer un gran cobijo de cuerpo, de que sea una obra protectora en sí misma. Eso, mi trabajo es sensorial, mi trabajo es intuitivo y invita al tocar y al sentir. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Maite. Me gustaría seguir con Cristina. Es una visitante de nuestro país hermano, así que, Cristina, cuéntanos un poco. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la Bienal, siempre tantos años, siempre siguiendo. Feliz cumpleaños, Pilar. Y quiero agradecer mucho a Andrea y a Tomás por invitarme, por ser parte de este espacio visual. ¿No? Bueno, yo soy escultora con especialidad en fibras. Primero empecé con pintura, luego me fui transformando en esta cosa que necesitaba que mi pintura se vuelva algo más tridimensional, y así fue como empecé el textil. Empecé a cortar mis pinturas y a tejerlas, y arranqué con el textil. Me gradué de Massachusetts College of Arts en Boston en los años 90, luego regresé a Lima, y bueno, a través de todo, casi 30 años trabajando en arte textil, he creado mi propio lenguaje, donde reinterpreto en una dimensión contemporánea el textil peruano ancestral, ¿no? Trabajo con materiales alternativos, tanto como tradicionales,
tengo telares de diferentes tamaños, tengo de diferentes regiones del Perú, trabajo con un telar de Ayacuchano, con otro de San Pedro de Cajas. Bueno, siempre creo este diálogo entre los materiales y entre el espacio y entre la luz. Para mí tejer es como la excepción de mí, ¿no? Es como el concepto, ¿no? Se convierte en el mismo concepto, el mismo proceso, en la misma extensión. Últimamente he estado trabajando con mucho alpaca, con metal, creando todas estas extensiones de mí, ¿no? Hice una serie de destejido. Bueno, y el tema proceso también siempre está involucrado en mi obra final. Siempre a veces he tenido obras que el proceso entra en el momento final. Y bueno, aquí estoy. Gracias por la invitación. Seguimos. Muchas gracias a ti, Cristina. Paola, querida, cuéntanos. Primero que nada, quiero decir que estoy súper agradecida de formar parte de este conversatorio, pero también realmente siento que esto es una fiesta textil para nosotros en Chile. La Andrea sabe mejor que nadie, creo que realmente mejor que nadie, mejor que ninguna creadora o ninguna otra gestora cultural en Chile, lo que cuesta hacer cosas en nuestro país. Y en ese sentido creo que esta ha sido la labor de muchos, un sueño de todos, y nada, yo no alcancé a participar con obra, así que realmente estoy feliz de poder participar y colaborar en la conversación. Contarles que soy diseñadora de la Universidad Católica. Desde entonces comencé a hacer arte textil, y siempre con la pregunta en la cabeza de por qué el arte textil tenía unas leves diferencias respecto a las artes visuales. Con esa pregunta en la cabeza comencé a estudiar el Magíster de Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, y he dedicado toda mi vida al arte textil. Estuve durante 17 años en la Cátedra de Arte Textil en la Universidad de Chile, trabajo que ahora hace Constanza Urrutia, que va a estar en un conversatorio en un par de días más. Y ahora trabajo en la Universidad Católica en el área de diseño, particularmente diseño de indumentaria, donde hago taller y historia. Pertenezco al Comité Nacional de Conservación Textil, y también mi casa textil hoy día es el Centro de Arte Textil CAT, donde trabajo con mi socia Carolina Varela, que es una de las seleccionadas de la Bienal. Y hago arte textil desde siempre. Mi base técnica es el tejido, pero he trabajado en shibori y en otro tipo de técnicas, desplazando hacia otro tipo de lenguaje. Me interesa la diversidad de lenguajes que se pueden generar a partir de estas estructuras tan básicas como las textiles. Mi proyecto actual, aparte de estar generando mucha obra en el proceso, Eso. Este conversatorio, a mí me cambió la vida el proceso de esta cuarentena en el textil, reconociendo lo sanador que puede ser el arte también. Pero mi proyecto más importante en este minuto es la edición de mi tesis de magíster, para convertirla en un texto que va a hablar sobre arte textil y textiles en el arte. Así que, nada, feliz. Qué interesante. ¿Y cuándo vamos a poder ver eso después? Vamos a verlo el próximo año. Ah, ok. Sabrás tú. Muchas gracias. De todas maneras, y WDA también, obviamente. Qué bueno, qué bueno. Tomás, por fin queremos escucharte. Cuéntanos de ti. Cuéntanos cómo has vivido todo este tiempo en el arte. Bueno, primero agradecido por la invitación, porque yo soy un novato en arte textil, vi los trabajos de ustedes y lo encontré increíble. Yo llevo recién un añito trabajando, soy ilustrador, salí de diseño de la Portal el 2005-2006 y me metí a la aventura de estudiar arte textil en la Escuela Massana en Barcelona, aprender algo distinto, y me sorprendió todo lo que podía aprender. La investigación que hice estuvo estrechamente relacionada a cultura amerindia de Sudamérica y a distintos viajes que yo he hecho, entonces pude empezar a hacer esas conexiones. Igual que Paola, la cuarentena me sirvió para escribir la tesis del proyecto y para desarrollar el proyecto final. Entonces, fue un momento como de
de esconderme y producir ahí mi proyecto personal. Es mi primer proyecto Qué textil. bien. Qué bien, Tomás. Cuéntame este concepto que tú utilizas, el sentipensante, que me gustó mucho. Bueno, Cuéntame. es un concepto que en verdad primero lo dijo Galeano, que lo escuchó a unos pescadores en la selva en Colombia, y le preguntó cómo se relacionaban ellos finalmente con la tierra, y ellos inventaron esta palabra, nosotros sentipensamos, porque finalmente es como algo que está todo unido. Todo lo que ellos hacen está relacionado a la naturaleza, cómo viven, es sentir y pensar con cuerpo y alma. Ajá, Entonces, finalmente es como buenísimo. una forma de entender el mundo y cómo nos relacionamos, cómo generamos vínculos con lo que nos rodea. Ajá. Sí, vamos a hablar un poquito de eso también, de una mirada más holística, ¿no? Que además en el arte se manifiesta también. Bien, entonces, pues, ¿les parece que ahora entremos en el tema que nos convoca, ¿no es cierto? Quiero poner un poco en contexto el concepto proceso, que tiene varias dimensiones, varios sinónimos. Y a mí los que más me gustan y con los que, porque también en mí había un proceso, entonces después de esto me quedo con dos sinónimos que los podemos, que es transformación y evolución. Y esto solo para sintonizar, porque el público los quiere escuchar a ustedes, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ¿qué les parece el tema que convoca la Prebienal? Obra en proceso. ¿Y cómo lo reconocen en su experiencia personal? El proceso propio de adaptación a lo inesperado, a lo impuesto, referido al encierro y sus consecuencias, ¿no? ¿Les parece que el proceso, por ejemplo, es un espacio comunicativo? Y en este trocito de conversación vamos a tener 5 minutos para cada uno. Nos podemos expandir un poquito más. No sé si... Yo prefiero que ustedes vayan sintiendo quién quiere partir. Yo parto, Andrea. Ya, estupendo. Cuéntanos, Maite. Nada, un poco como escuchando a Tomás sobre ese artista que estaba conflictuada a principio de año. Bueno, ese artista era yo, no sé si lo tengo que decir o no, Tomás. Ha sido un gran loop todo este proceso. Obviamente nada es fácil para nadie. Muy interesante visualizar que es algo que es universal y tan removedor para todos, ¿no? Y el arte textil, si es que estamos acá en casa hablando de arte textil, obviamente siento que ha sido difícil para todos establecer ese sacarlo fuera, porque ya no lo podemos mostrar. Yo creo que hay varios acá artistas que de alguna manera u otra no hemos podido concretar exposiciones o proyectos que obviamente teníamos registrados para este año. Y ahí obviamente hay un cierto dolor de decir no, pero al mismo tiempo un replanteamiento de lo que somos, de para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, empezar a descubrir que quizás hay que hacer menos y mejor, aún repensarse y aún también tocar estos procesos de una manera muy sanadora, como decía la Andrea, de que tenemos este arte como manera de poder sobrellevar las cosas y elaborar obras quizás como bitácoras de este registro del tiempo, ¿no? Y ese hacer... No fue Maite. Partimos a Maite. Se nos quedó... Sí. Bueno, esperémosla un poquito. Paola, ¿qué te parece un poco lo que dice la Maite?
¿Qué piensas tú? Me encanta estar en este conversatorio con la Maite, porque yo siento que somos súper distintos. Porque llevamos de estos nuevos cambios. Maite, ¿no escuchas bien? Ahí sí. ¿Sí? ¿Hubo algún problema o no? Sí, ahí lo escucho. Sí, es que te nos fuiste nomás unos segundos. Se me fui. Sí, puedes retomar desde la última frase por ahí, lo que estabas diciendo. Es un poco establecer ese diálogo de ver en qué estamos, y creo que este ha sido una gran generosidad de parte de todos los que postulamos, que hemos empezado este diálogo, y que el proceso de alguna manera u otra se está transparentando y se está haciendo visible a través de estas nuevas fórmulas de ver el arte a través de las pantallas, y que es muy nuevo para todos, creo, esta nueva forma de compartirse y de dialogar. Ajá. Bueno, eso. el diálogo que se genera en el arte con el espectador, eso vamos a conversar también en un ratito, que cómo ha ingerido todo este proceso, toda esta transición, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Paola, ¿estás empezando a decirnos algo mientras esperábamos a Maite? Sí, estaba como conectando. Cuéntanos. Pero lo voy a decir como en la mitad. Primero, retomar la idea de que me encanta estar en este conversatorio, porque en mi trabajo, y ahí decir que yo creo que trabajamos súper distinto de la Maite. A mí me encanta escucharla cuando ella habla de que trabaja desde lo intuitivo. Yo no me reconozco como intuitiva, y trabajo más bien como de una cosa racional. Entonces, el proceso de obra para mí es lo más importante de todos los procesos en la obra, incluso más que el resultado. Y por dos razones. La primera es porque, como experiencia, lo que surge cuando empiezo a trabajar en algo es que en el proceso hay dos como fuerzas. Una fuerza que es como que me tira hacia afuera y en la cual se me ocurren un montón de cosas que no son las que estoy haciendo, ¿no? Que son como, estoy acá tejiendo en rojo, pero ahí se me ocurre la idea de, sería súper interesante teñir en amarillo, que es algo completamente distinto. Entonces, para mí el proceso es, por una parte, fuente de un montón de generación de ideas, pero también porque desde antes de Instagram, la fotografía para mí ha sido un recurso creativo súper importante. Y cuando uno está preparando los materiales, tenéis cortadas, no sé, 300 ovillos, o 300 rulitos de algo, o 300 papelitos cortados, eso siempre, en el material mismo, es de una belleza bien importante, y por lo tanto ese registro que uno va haciendo en el proceso, para mí es parte del trabajo, y hoy día, gracias a las redes sociales, también uno puede compartir ese proceso. Así que, por una parte feliz, y por otra parte porque a partir de la cuarentena, para mí fue súper fuerte la cuarentena, más allá del COVID-19 mismo, sino porque a inicios de ella recibí una agresión súper importante en mi vida, y eso cambió de alguna manera mi estructura, y cambió también el sentido de por qué trabajaba. Y por primera vez, después, yo soy una señora ya de 50 años, pero por primera vez, después de todo este tiempo, como abriéndome ese espacio, que es lo que la Maite llama como más intuitivo, y creo que desde ahí también viene algo que tiene que ver con lo sanador en el arte. Y ese proceso, el tiempo del proceso, que sea lento, que sea largo, y que tenga una conectividad tan fuerte con el cuerpo, creo que es un instrumento de sanación súper importante. Así que, nada, ese es como mi punto de vista hoy día respecto del tema del proceso. Muchas gracias, Paola. Muy interesante me gusta mucho el tema de la sanación. Sí. Los artistas tenemos la supervivencia en la creación, yo creo. Esto de desaprender para aprender también, ¿no? Que es como una lógica, como algo natural que se va dando en el proceso del hacer, y sobre todo cuando uno está trabajando con
con fibras, con elementos sensoriales, ¿no? Bueno, ¿te gustaría seguir, Cristina? Bueno, sí, de verdad, el proceso de todas maneras es muy importante, y como digo, en estos tiempos es para sostenerte, es importante, ¿no? Estar en tu taller tejiendo es como algo muy sanador para mí también, ¿no? Siempre el tejer es como una mantra, ¿no? Que te vas como curando, ¿no? Y creo que es parte para mí es parte de mi vida, tejer, ¿no? Es como la extensión, como decía antes, ¿no? Yo creo que el tema del proceso para la Bienal me parece muy interesante, porque así podemos ver todas las fases de la obra final, ¿no? Y es algo que va a enriquecer mucho más la Bienal del próximo año, porque estamos viendo todo este momento que va a traer a lo que viene el próximo año, y que eso no se ha dado antes en esta Bienal, ¿no? Me parece súper enriquecedor, porque logramos ver desde el nacimiento de la obra hasta el final, ¿no? En mi trabajo personal he hecho varios proyectos, ¿no? Como una serie que se llamaba Tejiendo el Tiempo, donde eso lo hice en el año 2002, más o menos, en el Jacobo Borges, en el museo, donde tejía esta fusión de materiales tradicionales entre algodón y metal. Hice como estas 40 piezas que eran como páginas escritas, donde ahí incluí el proceso en el sentido de que proyecté un video de mis manos tejiendo, y era como un infinito que nunca acababa, ¿no? Luego, siento que el proceso es bien importante, porque a veces he tenido obras en las cuales he trabajado en espacios grandes, donde llegaba a esta exposición con un maletín chiquitito, con una obra que había tejido como desinflada, y de pronto llegaba, todo el mundo traía todas estas obras gigantes, y yo traía esta pieza chiquita que se empezaba a crecer, a crecer, a crecer, y seguía el proceso hasta que se colgaba en el espacio, ¿no? Y medía 10 metros de estar en un maletín chiquito, ¿no? Entonces siempre el proceso para mí ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, es muy interesante haber hecho esta convocatoria, porque llegas a conocer más al artista, y yo creo que en este espacio virtual uno es como crisis es oportunidad, ¿no? Esto que ha pasado ahora hace que nosotros nos veamos más, nos conozcamos más, dialoguemos más, intercambiemos más cosas, ¿no? Claro que en la obra en sí siempre es rico verla, ¿no? Como las obras de Maite, que dice que necesitas este espacio, ¿no? Y la dematerialización está. Pero bueno, ahora es esta opción virtual, es una opción para ayudar a llegar más al público, comunicarte más, hablar más de tu obra, ¿no? Me parece que es una buena opción. Qué bueno. Qué bueno. Paulina. Paulina, bueno, gracias, Andy. En realidad, ahora que las estaba oyendo con su presentación, bueno, yo tengo 40 años de estar trabajando en esto, y curiosamente los últimos 4 he estado estudiando. Estaba sacando una maestría en gestión cultural y ahora en docencia. Y entonces la pandemia más bien me ha atropellado en un momento en el que yo estoy prácticamente 100% en la academia, estudiando o dando clases, y más bien poco en el proceso. Y sin embargo, siempre la característica del textil, por su laboriosidad, por el tiempo que toma hacerlo, llama, y obligatoriamente nos llama a los artistas a interiorizar y a casi que hacer del proceso un ritual, y hacer algo bastante espiritual de diversas maneras, de una manera muy personal. Y me parece que eso es una de las cosas uno de los valores más importantes de esta Bienal, porque en un tiempo de pandemia en el que todos hemos tenido una serie de duelos, hablaba el otro día con Maite, que es que no es un duelo, son muchos duelos, son muchas, es falta de libertad, es falta de poder hacer cosas, pero por otro lado, toda la virtualidad nos ofrece otro sinfín de oportunidades. Es como un espacio nuevo, con sus limitaciones y sus condicionantes, pero nos permite ser de alguna manera del proceso y
de hacer de la cámara un testimonio para los otros sobre cada parte de ese proceso, valga la redundancia, los cambios, las decisiones que vamos tomando en el proceso y cómo se va conformando la obra. Y al mismo tiempo, esa evolución de la obra viene a mostrar también la transformación de nosotros como artistas. Entonces, yo creo que uno de los mayores valores de mostrar esto, de todo lo que estamos viviendo ahora en esta prebienal, que creo que ha sido una iniciativa muy, muy acertada, es el valor de humanizar nuestra tarea y de mostrar una parte que normalmente no se muestra. Nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar para llegar a culminar el proceso con el enfrentamiento con los públicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo va a impactar? ¿Qué va a pasar con la obra que estoy haciendo? ¿Cómo se va a comunicar? Y ahora, como lo que le pasó a Maite, a mí me pasó igual con una exposición en Canadá y de pronto habíamos trabajado por un año para una exposición que al inaugurarse, inauguraba el 11 de marzo, exactamente cuando la pandemia comenzó y tuvo que convertirse a algo virtual. Y bueno, fue todo un shock para todo el grupo y fue también, pero también una obligación de replantear, rápidamente reaccionar. Las encargadas en Canadá tuvieron que trabajar como locas para poder proyectar y comunicar lo que se había hecho. Pero eso creo que al final nos plantea, al obligarnos a llevar a un extremo la virtualidad, porque necesariamente tenemos que comunicar lo que estamos haciendo, creo que al final vamos a terminar con lo mejor de los dos mundos, porque nosotros si estamos acostumbrados a trabajar con las manos, no estábamos tan acostumbradas a trabajar con la virtualidad y con las herramientas tecnológicas que se nos brindan ahora. Entonces, ese andamiaje que ustedes han estado ahora utilizando en la prebienal, que ha sido fabuloso, es lo que se nos ofrece ahora como algo paralelo a ese proceso. Entonces, creo que al final de la pandemia vamos a resultar mucho mejor con todos los recursos, todo lo virtual, acompañando y complementando esa parte laboriosa que no se puede reemplazar, porque en realidad toda esta virtualidad está funcionando porque lo material se ha dado, porque de lo contrario, ¿sobre qué vamos a hablar? Entonces, claro. no se va a reemplazar una cosa por la otra, pero creo que ha sido como uno de los, sí nos ha invitado a reflexionar y al final estos videos y las cápsulas en las que los artistas llaman la atención sobre los detalles que quieren llamar la atención, viene a ser como otra obra de arte. O sea, todas se van conformando como en un rompecabezas hasta darle unidad al comunicado final y es otra obra de arte sobre la obra de arte anterior. Entonces, creo que ha sido muy interesante. Así es que... Qué bueno. Sí. Qué bueno. Mira, claro, nosotros con la prebienal estamos acompañando también estos procesos. Es bonita esa mirada que dices tú, porque así también lo he sentido. Y creemos que el aprendizaje también requiere de creatividad. Entonces hay un nexo ahí muy, muy importante. La creación, además de ser obra, en el proceso mismo puede haber sanación, lo que hablábamos recién. El tejer o desarrollar otras infinidades de técnicas textiles te lleva a espacios de calma, de reflexión. Es terapéutico. De alguna manera. Tomás, cuéntanos. Bueno, igual es un poquito lo que han comentado, de que se ha transformado un poco de ritual en este momento de encierro, el tejer. Creo que es como un proceso de crecimiento, súper importante en la medida que el tejido va creciendo y las pasadas en la trama van avanzando. Uno también va teniendo diferentes sentimientos, pensamientos, y así uno también va creciendo de la misma forma que el tejido va creciendo. Entonces yo lo tomé como, ese fue mi principal objetivo, y lo que decía Maite de no hacer muchas cosas, sino enfocarse solo en eso, yo creo que
eso me sirvió harto para enfocarme en las piezas textiles que estaba creando. Bueno, y también que me ha sorprendido mucho todo el tiempo y el proceso que es súper lento en el área textil, y eso me ha fascinado. Primero preparar la urdimbre, mordentarla, esperar que se seque, después instalarla en el telar. Es todo súper lento y como que en verdad uno necesita esos tiempos lentos para poder crecer y enfocarse solo en una cosa. Creo que eso fue como el ritual que más me sirvió dentro del encierro. Paola, gracias Tomás. Es que tengo la sensación de que no has hablado sobre esto, Paola. ¿Sí? ¿Sobre qué? ¿Sobre tiempos lentos? Sí, no. Sobre la conversación que estábamos teniendo sobre el proceso, sentí que daba algo, ¿no? Me da todo, pero quiero tomar también lo último que dijo Tomás en el sentido de los tiempos lentos, porque yo siento que estamos en la puerta de un cambio de paradigma atómico y nada pudo ser más evidente que la pandemia y la cuarentena para dejarnos al interior de nuestras casas y volver a hacer las cosas que no hacíamos porque no teníamos tiempo. Entonces hoy día todos cocinamos, hacemos pan, nos vestimos con muy poca ropa, digo, no que andemos desnudos, sino que necesitábamos tan poco para vestirnos, ¿no? Y por lo tanto uno puede pensar que hacer la ropa, por ejemplo, en un tiempo real, hacer una obra en un tiempo tan largo, no solamente es el proceso sanador que tiene el proceso, sino que también creo que algunos, incluso después que salgamos de la pandemia, podemos seguir en este río. Y ese río de la valorización tiene temas complejos, como por ejemplo el tema de los costos, ¿no? Los artistas textiles usualmente viven de la docencia, porque las obras textiles se venden menos, tienen un valor que la gente no está tan dispuesta a asumir, porque además cuando tú le decís a alguien, esto se demoró 4 meses en hacerse. Algo que solo podemos entender los artistas textiles, porque eso es así. Entonces, claro, hay temas económicos en demorarse tanto en un proceso. Sin embargo, creo que la pandemia nos obligó por una parte, a obligadamente tener procesos lentos, valorar los procesos lentos y valorar los procesos de sanación y de autoconocimiento que tenemos en el transcurso de ese proceso. Eso, y como digo, hoy día tenemos algo que probablemente vamos a conversar como ahora, pero tenemos medios como Instagram que nos permiten mostrar el proceso. Para mí, ver el proceso de algunos artistas que están trabajando hoy día en otras partes del mundo es sumamente inspirador, no tanto en la forma, sino en la manera humana en que esos artistas están tomando su trabajo. Sí, es emocionante a veces, yo estoy de acuerdo. Además que como somos tan visuales, necesitamos esa comunicación visual, ¿no? De que transmite y que al final nos encontramos todos en lo mismo. Eso es, hay una unidad que se genera, un hilo conductor que es muy potente. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Y ahí no sé si es la pregunta que me habías hecho, Andrea, pero justamente muy corto, decir que para mí el proceso ha sido en estos meses sanador y en eso he tenido que buscar nuevos métodos de trabajar. Comentaba en alguna conversación anterior con ustedes que yo soy bastante planificada, no muy intuitiva y sin embargo, y no muy emocional tampoco para el trabajo. Y sin embargo, en esta pandemia acercarme a los dolores que significan, procesos que te pasan, incluso la pandemia misma, ver la cantidad de enfermedad me obligó a buscar símbolos que significaran esto o que expresaran esto y aplicarlos en el trabajo. Y eso ha sido súper rico para mí, ha sido realmente como encontrar nuevas vetas de trabajo. Qué interesante. ¿Y qué símbolos fueron los que... Cuéntanos algunos de esos símbolos? Básicamente, y esto tiene que ver con efectivamente una situación súper dolorosa, muy agresiva para mí, y en la que yo sentí que tenía que sanarme, y como cualquier persona que está pasando por un proceso de ese tipo, entre psicólogo y amigas, y la sugerencia fue, busca trabajarlo en la obra. Claro.
conocen lo que yo hago. Y ahí volvemos al arte terapia, a que el arte sana. Era algo que a mí, en verdad, nunca me había interesado demasiado. Yo soy bien formalista, soy bien rígida en los procesos. Entonces, mi trabajo fue decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo que hago cosas abstractas para poder sanarme o entrar en un espíritu de sanación a través del proceso? Y escogí la Cruz Roja como un elemento universal de sanación y estuve trabajando durante varios meses. Ahora estoy retomando sobre ese símbolo, ¿no? Como elemento, como un mantra visual, porque somos artistas. Me imagino que si fuera música o filósofa sería otro el medio. Pero este es un mantra visual que estoy trabajando en tejido o en bordado y que realmente me ha servido para sanar. Qué bien, qué maravilla. Oye, y ahora quiero hacerles una pregunta muy, muy interesante que está siempre ahora, sobre todo en el ambiente, ¿no? Que tiene que ver con la crisis de la experiencia estética. Refería al encierro en el contexto de la desmaterialización de la obra, donde Internet es un espacio de exhibición. Por siglos estamos acostumbrados a modos de mostrar el arte y también como artistas a modos de vincularnos con el espectador. Y como espectadores, a unos modos de vincularnos con el arte. Hoy se rompen estos esquemas y se nos presentan, se nos imponen otros modos, nuevos modos. Sin embargo, la naturaleza primaria del ser humano es la experiencia sensorial, donde utilizamos todos nuestros sentidos para vivenciar, observar, percibir, experimentar y finalmente apreciar. Por eso el arte es una experiencia viva. El otro día conversábamos eso con Paulina, vivencial, sensorial. Además, en el caso del textil, es sinestésico, no es solo visual, sino también táctil. Esa corporalidad se pierde. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Hay una desmaterialización de la obra? ¿Ven o sienten también una desmaterialización del vínculo con el espectador? ¿Quién quiere partir? Es un temazo. A ver, Maite, a Maite, este tema a Maite le resuena, porque también pasó por un proceso en este tema. ¿Todavía te resuena? ¿Sí? Sí, obvio que sí me resuena, me resonó mucho más, yo diría, en las primeras etapas de cuarentena, porque efectivamente ves esa pérdida, ¿no? de lo que se está perdiendo en términos de la obra en sí misma, porque uno elaboró una obra el año pasado, elaboraste la obra para poder para que ésta sea expuesta de manera presencial en un espacio concreto, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera esta obra es presentada ya de manera virtual, con todos estos mecanismos que hoy están teniendo los museos y los espacios virtuales de 3 dimensiones, estilo Fortnite, por así llamarlo, obviamente esa obra no fue pensada para ser visualizada así, ni tampoco para que entregara ese tipo de experiencia estética, ¿no? El textil en mi caso es una gran presencia en donde invita a tocar, invita a oler, invita a que el cuerpo tenga una cierta relación frente a esa obra, de recorridos, de conexiones, casi de distanciamientos entre uno y otro. Eso ahí hay obviamente un duelo que descubrir, que llorar de alguna manera, algunos más que otros, los más sensibles. pero lo digo en términos de vivir ese duelo de forma consciente, madura,
para que desde ahí también podamos entender qué es lo que se está realmente perdiendo y qué es lo que poder renacer y volcar la obra en trabajo a esta nueva era. Porque al final yo creo que esto no va a hacer morir el arte textil, ni el arte presencial, ni las grandes instalaciones, ni mucho menos. Al revés, creo que esta gran presencia táctil de las cosas o de estos objetos en sí mismos, de tener esa presencia de obra, va a ser un lujo. Entonces, asimismo, vamos a valorar muchísimo más, así como valoramos mucho más ahora el encuentro con nuestros más cercanos y ese abrazo que finalmente le estáis dando después de 6 meses. Yo creo que yo lo veo así, o sea, es cuando ya podamos volver al museo y ver una obra, va a ser como, ¡guau! O sea, realmente es un lujo y vamos a valorar eso. Y vamos a valorar el tiempo que fue elaborada esa obra, porque también fuimos capaces de cocinar, como decía la Pau, o de hacer crecer la huerta, o de establecer una humanidad en los tiempos actuales. Entonces, yo veo que hay como, fue un duelo, un luto, hay como algo que obviamente tuvimos que de alguna manera palpar, así súper humanamente, pero también estoy confiada en un nuevo renacer de valorizaciones mucho más profundas del arte y de los tiempos y del contacto físico. En lo que más estoy de acuerdo contigo es, creo que la adaptación consciente es una tremenda herramienta, y eso se genera justamente cuando pasamos por estos procesos en los cuales cada movimiento, cada cosa que vamos haciendo la vamos sintiendo. Es algo que tiene que ver con lo que decíamos antes, con lo tremendamente sensorial. Entonces eso nos ayuda a esta adaptación, pero con ese nivel de conciencia. Creo que es una herramienta tremenda. Bueno, ¿quién quiere seguir? Yo quiero seguir. Ya. No sé qué bueno, dale. Ahora nos vamos a empezar a pelear la palabra. Sí, ahora ya estamos calientitos, ya estamos con ganas. Claro. No sé si alguien más o me largo nomás. No, lárgate. Dale. Oye, dale. Solamente voy a poner un punto de vista que es otro respecto del de la Maite. Estaba pensando justo a raíz de sus palabras, que sí, tal vez yo soy menos sensible. Y tal vez yo soy también más tímida. Yo tengo que confesar que a mí las inauguraciones me causan una angustia enorme. Me angustian, me siento completamente incómoda. No, en ese sentido no soy muy sociable. Y por una parte, valoro mucho la idea de que si efectivamente no podemos tener hoy día una materialización de la obra de arte, el contacto real con la fibra y con el material, que para nosotros es probablemente lo más importante, lo que compensa eso es la cantidad de audiencia que ganamos. Hoy día las obras que van a ser seleccionadas en esta Bienal van a ser factibles de ser visualizadas por todo el mundo, literal, por todo el mundo. En ese sentido, hoy día yo puedo armar una exposición en Instagram y sé que la van a ver al menos mis seguidores, al menos, lo que ya es probablemente mucho más de lo que vería alguien en una galería en Santiago. Entonces, hay una pérdida de la materia prima, efectivamente, y de esa visualidad y de ese contacto, y yo creo que la Maite además debe ser de esas personas que se comunica como de abrazo con la gente que está viendo la obra. Entiendo esta dificultad. Sin embargo, creo que la mirada que podemos tener a través de los medios digitales te obliga a una intimidad mayor. Yo puedo poner una foto de la obra, de detalle, de micro detalle, y entonces me gusta pensar que esto nos invita a mirar mucho más detenidamente, más detalladamente, y también con la posibilidad de volver a la obra reiteradamente. Es decir, es como la diferencia entre el cine y la fotografía. El cine lo veo, tengo una experiencia que es muy potente, pero salí del cine y difícilmente puedo volver a ver la película, ¿sí? La fotografía la puedo volver a ver y remirar todas las veces que sea factible. Creo que es un cambio de proceso y evidentemente supongo que hay una mayor pérdida y un mayor dolor con las personas que trabajan en formatos muy grandes y en formatos tridimensionales. Yo ahí mi sentido pésame, Maite, porque creo que sí vaya a sufrir en ese sentido.
para los que trabajamos más bien en formatos bidimensionales, me parece que tener el lente, hoy día ni siquiera la cámara fotográfica, del celular, tener el lente del celular para registrar procesos, detalles, manera. Yo muchas veces doy vuelta a mis tejidos y hago 15 operaciones distintas, las registro en cámara fotográfica y eso no lo podría hacer en un museo o en una galería. Solo me lo permite una plataforma como Instagram. Entonces, creo que es una cosa por la otra y qué bueno que la cuarentena nos dé pauta o nos dé permiso, o nos facilite el tiempo para poder hacer ese ejercicio. Y estoy de acuerdo ahí con la Maite, creo que las obras textiles van a valer más después de esto, porque efectivamente cuando volvamos a reconocer el material y el tacto en las obras, creo que la gente va a entender más que en realidad el arte textil tiene mucho que ver con el lujo. No el lujo en términos monetarios, sino que el lujo en el sentido de la cantidad de tiempo que alguien puede invertir en una pieza que a veces tiene 10 por 10 centímetros. Así que, por mi parte, la desmaterialización de la materia, del arte, es verdad, pero estamos creando una nueva materialización que tiene que ver con lo virtual. Y es una convocatoria abierta. El lujo, ¿Y a ti qué te parece, Tomás? Yo quería proponer otra perspectiva, porque claro, está la desmaterialización de la obra, pero también poner en cuestión si es, bueno, la diferencia que, ahora no sé si es necesario profundizarla, pero si esto es arte, artesanía o diseño, cómo se puede plantear también de lo que estamos construyendo, y también poner en cuestión los museos, porque finalmente los museos lo que han hecho también es un poquito aislar al espectador de la obra, nunca la pueden tocar, siempre están sobre reja, o sea, tras reja. Entonces, ¿qué pasa si la transformamos esto más como una artesanía, quizás tomando más como guía cómo se construían las cosas antes y cómo se relacionaban con la sociedad, que tenían otro valor? Entonces, yo me gustaría verlo como alejarse un poco de las redes virtuales, realmente, y del museo, y quizás investigar por otro lado que, no sé, habría que encontrar otro espacio. Pero es poner en cuestión bueno, eso. Tomás, te cuento... Te cuento que hay mucha experiencia en eso, hay varias experiencias en eso, con instalaciones textiles en que justamente se busca lo que tú quieres en este momento expresar, se busca lo táctil, se busca, como decía Maite, incluso oler, todo lo sensorial. Yo en algún momento quise, en la obra que expuse en el Museo de Bellas Artes, quise que se metieran dentro, pero no lo logré, estructuralmente no lo logré, pero esa sensación que tú me estás expresando y que te la recibo absolutamente, se puede dar con ese tipo de instalaciones que son vivas, que son donde el espectador participa de la obra, donde el espectador incluso puede entrar a tener una experiencia sensorial diferente. Claro, yo lo digo no sé como... si por ahí va lo que tú dices. Es que es porque realmente uno ha estado tanto tiempo sin tacto, como privándose un poco de esas sensaciones, como que yo creo que al salir uno quiere abrazar todo, tocar todo, entonces como encontrar otro espacio. Quizás como que eso puede ser lo bonito después de que pase toda esta pandemia. De todas maneras, estoy de acuerdo. Ajá. Sí. Es un tremendo desafío. Tu obra, por ejemplo, la que muestras en el video, yo me la imagino en grandes dimensiones y hay una de las formas estas que son como muy ancestrales. Me gusta mucho la materialidad con la que trabajaste también. Esa incluso es posible hacerla de una dimensión en que uno pueda sumergirse en ella, ¿no? Claro. Claro, pero ahí entramos también en la posible situación 3D de poder hacerlo. Y hacer todo pequeñito, bueno. Es que lo vamos a poder hacer y yo creo que ya están las tecnologías para poder hacerlo. Entonces ahí empieza un vértigo que no es menor para el hacedor. El hacedor de ahí obra, eso ahí empieza ahí a... Eso a mí ya me da vértigo. Andy, creo que a mí me gusta oír a Maite y me gusta oír a Paola también y a Tomás, porque
pienso, vamos a ver, yo siempre he sido muy intuitiva también a la hora de trabajar como artista, pero como docente me ha tocado mucho estructurarme. Y entonces me identifico con las dos, pero yo me pregunto, y de nuevo vuelvo, creo que la pandemia que funciona como un antídoto de alguna manera, ¿verdad? Como decía Tomás, hay un proceso sanador, hay un proceso de crear resiliencia también, pero me pregunto si ahora nosotros debemos también repensar la manera en que vamos a plantear nuestro quehacer artístico, porque en la crisis de la experiencia estética sucede lo que le pasó a Maite, lo que nos ha pasado a varias, de que construimos para un fin y luego la pandemia nos desbarata todo, pero también nos plantea el desafío de que en realidad debemos de potenciar la virtualidad, como dice Paola, y aprovecharla al máximo con todas sus posibilidades, el hacer detalles, el compartir exactamente lo que queremos con nuestros públicos, poder alcanzar a mucha gente, pero todo eso no puede existir si no está la parte material de la obra y esa vivencia muy intuitiva o muy profundamente humana. Entonces, yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que construir ya en las dos direcciones y eso casi que lo tenemos que asumir. O sea, tenemos que potenciar todo ese andamiaje que nos permiten las tecnologías emergentes que cada día son más y mejores, por eso estamos aquí hoy todas, y más bien Claro. crear la obra material y paralelamente pensar en que esa obra tiene que traducirse para el mundo completo, para el planeta, y cómo la queremos presentar, porque una cosa va a ser presentar para el ambiente escéptico del museo y de la galería, del lugar a donde vayamos a exponer, ese va a ser uno, y el otro va a ser cómo vamos a virtualizarlo. Son dos planteamientos paralelos, muy vinculados, absolutamente vinculados, pero son dos procesos, porque uno va a ser para todo el mundo que puede acceder, ojo, que nosotros, la virtualidad tampoco es para todo el mundo, no todo el mundo tiene conexión. Mucha gente que puede ir a los museos y que no tiene que pagar para ir al museo, sí tiene que pagar por estar conectado. Entonces, y sobre todo en Latinoamérica tenemos muchas disparidades en ese sentido. Entonces, hay muchas variables dentro de eso. Creo que la relación con el público cambia también en un espacio, o sea, toda la virtualidad nos propone una materialidad distinta y también una relación distinta con los públicos, y también depende de cómo nos relacionemos con ese público, qué vínculo va a quedar a partir de ese evento expositivo, porque hay mucha gente que sí se va a comunicar con nosotros de manera personal y nosotros vamos a decidir o no seguir esa relación, ese contacto que eventualmente puede materializarse, como aquí estamos nosotros y estamos conociendo a Tomás, y en la Bienal de Chile probablemente lo vamos a conocer y vamos a ir madurando ese vínculo también. Entonces, lo que creo es que cambia, no es que esa materialidad se puede materializar, tiene un gran potencial de materializarse. Sí. Y por otro lado, cómo mostramos la materialidad del textil en lo inmaterial de la virtualidad, ese es el nuevo desafío, creo yo, cómo traducimos todas esas texturas, todas esas gradaciones de matices, esa interacción con las esculturas textiles, esa intervención del espacio, esa experiencia, cómo traducimos esa experiencia en lo virtual, porque no es sustituible la experiencia de los sentidos en el espacio a la virtualidad, eso es muy difícil. Yo creo que al final la pantalla sigue siendo plana. La pantalla sigue siendo plana. Claro. No tenemos, por más fotografía y por más, no podemos tocar. Entonces, simplemente son dos medios distintos, pero ambos se complementan y van a ser vitales
para poder desarrollar eventos expositivos. Por ejemplo, en esa exposición de Canadá, yo no iba a poder ir a la inauguración, pero habíamos trabajado un año para mostrarlo. Eventualmente quería ir tal vez al final de la exposición para por lo menos poder verla, y finalmente se vino el COVID y es justamente la virtualidad lo que me permitió ver y vivir cómo iba a ser la exposición, porque la exposición se instaló, todo se hizo, y al final lo que hicimos fue que cada uno de los artistas dimos nuestro testimonio en audio, y entonces más bien a mí se me devolvió más, porque se virtualizó, y entonces al no haber podido asistir a la inauguración, pude participar mejor de todo lo que fue el evento. Entonces tiene dos pares, es lo que aprovecharlas. Claro, es lo que estamos disfrutando ahora justamente, ¿no? La experiencia de la Prebienal está también absolutamente inmersa en eso. Son nuevos mundos, nuevos modos, nuevas maneras de llevar el arte al público, ¿no? Pero me encantaría también escuchar a Cristina, que ha hablado muy poquito. Cristina, ¿qué pasa con tus esculturas, por ejemplo? Claro, sí, de todas maneras hay ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de todas maneras, como te digo, esta pandemia nos ha traído una situación diferente, ¿no? Nos ha caído todos estos proyectos, pero bueno, crisis, oportunidad, como decía, ¿no? De todas maneras, esa parte sensorial se pierde un poco, pero bueno, nacen otras alternativas como la parte virtual, el hecho de poder llegar más a gente o explicar más su trabajo, ¿no? Si vas a una exposición virtual, por ejemplo, ahora aparece el artista, te explica su trabajo, lo ves más, hace como un acercamiento más profundo, ¿no? Que cuando vas a una inauguración y ves al artista, pero tú ves la obra, pero no hay un diálogo entre el artista y tú para entender lo que está exponiendo, ¿no? Yo creo que es un plus, ¿no? O sea, se suma. Yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano muy interesantemente. Y como decía Paola, eso de buscar nuevas formas de expresar tu obra a través del ente, ¿no? Como el detalle, o el video, o el proceso, ¿no? Puedes llegar un poco más a comunicar más, ¿no? Pero bueno, de hecho que es como cuando uno estaba en el colegio, veía un cuadro, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? Y lo veía y después te ibas al museo y lo veías en vivo y era otra sensación, ¿no? Eso es lo que está pasando un poco, ¿no? Y como dice Maite, en algún momento toda esa sensación de volverlo a ver en físico va a ser más potente, ¿no? De lo que antes lo teníamos for granted, ¿no? Lo teníamos por hecho. Ahora anhelamos esas sensaciones, ¿no? Y las buscamos, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que las dos cosas van de la mano y hay que darle vuelta a la crisis y voltear la tortilla y ver todas las opciones que nos da estas épocas, ¿no? Que nos han tocado vivir. Ajá. Sí, aquí hay un comentario del público, Francisca, dice, tal vez hay otra alternativa también de mostrar y comunicar, sería de una manera más personal, por ejemplo, a pequeños grupos, no masiva, que es lo que ha sido hasta ahora, una relación a una escala más de persona a persona, como en el fondo yo lo que entiendo es que ella dice que inventar, por ejemplo, un espacio especial, que sea virtual, pero un espacio más íntimo, más reducido, de persona a persona. También eso está interesante como una mirada justamente de la adaptación consciente, ¿no? De cómo podemos ir, como dice Paulina, aprovechando estas dos situaciones que se vayan vergiendo. Claro, que se vayan tejiendo, que se vayan fundiendo, sacándole provecho a las dos, sí. Exactamente. Al mismo tiempo hay una cosa como de hacer... Ay, perdón. Perdón, Paola. Solo recordar una cosa que creo que dijo Tomás, pero que también está diciendo Maru, que es una de las personas que nos está escribiendo en el chat. Recordar que en los museos y en la galería no se puede tocar las obras. Así que también hay parte como de un mito respecto de la capacidad de entrar o no entrar. De repente tampoco es tan posible ese touch con las obras en museo.
Claro, de repente a través de estar así, como estamos ahorita conversando, podemos llegar más cerca, ¿no? A la obra, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que nosotros debemos de buscar también, y eso es otro punto, Paola tiene un punto muy importante, y es que sí debemos de buscar un acercamiento mayor con los públicos. Yo personalmente nunca he puesto la limitación de que no toquen mis obras. De hecho, me gusta que las toquen y las creo para que la gente las pueda tocar y no se dañe. Tienen sellador, tienen cosas que permiten que la gente pueda tocarlas, porque creo que una parte vital nuestra, o por lo menos para mí, es la parte táctil. Entonces, yo gozo de ver cómo los chiquitos pueden llegar y tocarlas y todas, si fuera el caso, se pueden limpiar. Pero sí, no es la tónica de los museos. Ahora, ya ahí Tomás lanzó un cuestionamiento que yo no le he dado, digamos que seguimiento, conscientemente, porque creo que no es nuestro tema, pero es un tema muy interesante para discutir después, porque los museos de alguna manera nos alejan de la obra, subliman la obra a tal punto que es como que está aquí arriba y nosotros solo estamos para verla, no para otra cosa, no podemos interactuar. Si hay una instalación se prohíbe entrar, es una cosa extrañísima. Entonces debemos de crear para poder también, no sé, creo que fue Cristina la que dijo ahora, que debemos de crear espacios alternativos para que el arte pueda ser más vivencial, más experiencial, y que lo dicen del público. Claro, llegamos a menos público, pero podemos, pero tal vez tocamos más profundamente a unos pocos que luego van a diseminar esa idea y van a poder lograrlo más profundamente, porque es que al final el arte tiene que experimentarse de una manera muy profunda, es una situación muy sensorial y tenés, como dice Cristina, tenés que estar frente a la obra para vivirla distinta. Pero hay que sumar un elemento más a favor de la web. Y es que si tú quieres exponer hoy día, tu lista de espera es para el 2022. Sí, claro. Aún así, es súper acotada la cantidad de personas que pueden exponer. Entonces, me parece fundamental esa apertura de nuevas audiencias a través de nuevos espacios de exhibición. Y ahí me parece que, si bien es cierto, no todo el mundo tiene un computador y hay personas que a lo mejor no pueden pagar la web, aún así es más democrático y tiene un alcance mayor los medios virtuales. Sin duda. De hecho, estoy leyendo a alguien que nos dice justamente eso, que nos agradece la posibilidad de estar con ella en su casa en este momento. Cada uno de nosotros estamos con mucha gente en sus casas, en sus talleres, en su computador, escuchándonos una conversación que tal vez ella hubiese querido tener con nosotros en algún lugar del mundo, y ahora estamos en esto, ¿no? Y es por eso que la Prebienal tiene tanto valor. Yo estoy muy contenta de esta situación. Se vienen conversatorios tremendamente interesantes. Nosotros somos los primeros, los que inauguramos este ciclo de 6 conversatorios, pero también se vienen otros, y otros de mucha cabeza, mucha búsqueda, mucho raciocinio, que me ha tocado estar en algunos ensayos. Son extraordinarios los temas que van a tocar, así que yo los invito para que no se pierdan ninguno de estos conversatorios. Realmente son para aprender también. Y los encuentros con Lala de Dios y sus invitados también, que vienen, van a ser súper, súper interesantes. Y la experiencia de esta instancia que estamos desarrollando en este momento con la Prebienal online reúne exactamente todo lo que hemos estado hablando. Ahora mismo, en nuestros propios procesos, como yo decía, también los artistas, los hacedores, esto de las personas que del hacer, cómo se construyen y se reconstruyen constantemente en cada quehacer, también creo que tiene que ver con estos propios procesos, ¿no?
No sé si alguien quiere agregar algo más de lo que estamos comentando, porque ya estamos llegando un poco al final de los tiempos que tenemos. Tal vez, Andrea, creo que sería interesante como recoger algunas de las inquietudes del público y que los pudiéramos... Sí, es lo que, sí, ahora yo sí quería primero darles la palabra si queda algo que quieran expresar ustedes de lo que hemos conversado, porque luego nos vamos a tener unos minutitos para responder las preguntas del público. O ya pasamos. Solo yo dejar como dando bote una frase nada más, como de establecer los vínculos con las texturas que tenemos frente. O sea, la brillantez y tecnología por donde nos estamos conectando ahora, en contraposición absoluta con nuestras obras textiles. Yo creo que acá hay un diálogo muy potente que se empieza a abrir a través de este tiempo de pandemia. Ahí hay como una tactibilidad que nos hace tocar y cuestionarnos el hoy. Eso, nada más. Yo quiero darle seguimiento a esto de Maite, porque definitivamente creo que finalmente, después de tantos meses de pandemia, digamos que el contacto personal no es sustituible, tampoco ni entre nosotros, ni entre cada uno de nosotros con la obra, con las texturas, sus materialidades, las texturas que brindan las propias técnicas textiles. Entonces, creo que la conclusión es que no se reemplaza con la virtualidad. Creo que vamos a valorar muchísimo cuando podamos regresar de nuevo a verlas, a tocarlas, a vivirlas. Y creo que sobre todo vamos a gozar mucho la Bienal de Chile cuando la hagamos el próximo año, porque todas nosotros nos vamos a conocer en persona y va a ser realmente va a ser una experiencia extraordinaria, creo yo, el poder encontrarnos todas después de esta bienal en la que nos hemos conocido virtualmente algunas, pero al mismo tiempo luego estar en contacto con las obras de todos. Entonces, creo que ha sido un acierto enorme y un esfuerzo inmenso haber creado esta bienal, esta prebienal, y bueno, ahora le doy cabida a las demás, porque si no me emociono demasiado y hablo. ¿Quieres decir algo, chiquito? Así como para sí, Tomás, por favor, sí. Ya, que me interesa mucho, o encuentro súper interesante que hayan propuesto el nombre Pachacuti para la Bienal, por todo un tema de transformación social, de cómo se están cambiando también los roles, de cómo se está funcionando la sociedad. Por eso es súper importante en un momento hablar como darle la importancia al sur y que no el norte sea nuestro guía, sino que los pueblos y culturas amerindias que se han invisibilizado por la colonización, por una cantidad de cosas políticas y económicas. Yo creo que es tiempo de valorarlas y darle el espacio que merecen. Y creo que el arte textil está totalmente relacionado a eso. Entonces, eso quería agregar. Muy bien, sí. Vamos a gracias por tocar ese tema que a mí me parece relevante, que tiene que ver también con la cantidad de paradigmas que estamos cambiando, que se están cambiando. Y vamos a tener un conversatorio con ese tema, que es el último día, que lo va a moderar Soledad Ose, y tiene dos invitadas realmente eminencias en el tema. Va a estar muy, muy bueno. Así que te invito, Tomás, a que lo veas porque te va a gustar harto, y los invito a todos a ese conversatorio. Sí, ese tema va a ser nuestro tema, ese concepto, más que tema, tremendo concepto, es lo que nos convoca también después, más adelante, no sabemos cuándo, pero a la Bienal presencial. Ok, entonces podríamos dejar un espacio, a ver si me pueden mandar algunas preguntas. Rosario, no sé si podemos dejar tenemos unos minutitos todavía
yo creo que tenemos unos 5 o 7 minutos como para responder las preguntas del público. Yo estoy leyendo aquí cosas, por ejemplo, bueno, son muchísimas, muchísimas. Sí. Muchas gracias por haber compartido esta experiencia y estos planteamientos. Muchas felicitaciones. Muy relevante traer la importancia del sur. Andrea, Gracias. aquí tenemos unas preguntas muy interesantes, te las voy a leer y tú ahí moderas las respuestas porque yo creo que va a estar muy interesante a ver cómo se reparten las respuestas. Buenísimo. Una muy interesante de Carla de Argentina. ¿Qué riesgos consideran que existen en las áreas educativas o institucionales en donde se carece actualmente de la experiencia sensorial para transmitir prácticas y saberes? ¿Qué riesgos? Mira, está buena. Creo que así es, eso es un desafío para todos los docentes. O sea, cómo traducir la técnica, cómo comunicar lo que se puede hacer en nuestro campo a través de la virtualidad. Tenemos que ser muy creativos realmente. A veces lo logramos y a veces no lo logramos, porque es muy difícil transmitir realmente toda esa materialidad, pero bueno, existen los videos y existe también los audios y podemos de alguna manera ir focalizando y poder ir traduciendo todo eso a videos. Que también el otro desafío, y me pasó el otro día, hice un video muy emocionada y después no lo pude pasar del teléfono a la computadora, ni me lo pude pasar por WhatsApp y me quedé ahí parada y todos mis estudiantes me decían, profe, hágalo por aquí, profe, hágalo, y no lo logré. Entonces, bueno, los docentes también tenemos que actualizarnos y buscar esa manera de poder hacer operativo esa comunicación para que les llegue, ¿verdad? Rosario, a propósito de eso, podría decir, porque he estado haciendo clases prácticas y teóricas online, creo que con los aspectos teóricos no es complejo, pero uno de los peligros que tiene el taller creativo a través de las redes sociales es que uno tiene la tendencia a dar recetas o soluciones hechas. Y uno lo puede ver en todas estas plataformas de cursos online, ¿no? La idea de que un estudiante aprenda online es garantizarle que tenga un resultado. Y para garantizar que tenga un resultado, tú tienes que dar pautas súper paso a paso. Sin embargo, cuando no está esa pauta paso a paso, cuando está la experimentación como un medio de creación, los resultados son infinitamente más innovadores. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, creo que el gran riesgo de la enseñanza online es que nos lleva a resultados previstos. Es mucho más difícil trabajar con la intuición y con la experimentación y con la creatividad libre de un estudiante. Y eso es algo que vamos a tener que aprender. Yo soy viejita, entonces no me manejo tanto en medios. Pero creo que los profesores más jóvenes sí van a tener medios más eficientes para poder potenciar esos aspectos más lúdicos, más espirituales, más sensoriales y más espontáneos en la enseñanza online. Bien. María Cecilia Arango dice, por ejemplo... No, que María Cecilia Arango dice que fue muy inspirador el conversatorio, que tiene una invitación a una exposición individual en un museo y este conversatorio generó en ella el concepto para hablar de la obra entre la realidad y la virtualidad. Vamos con la otra. Una pregunta para cerrar. Sí. Que nos manda nuestra amiga Lala de Dios desde España, que en un ratito más va a tener un encuentro. Atentos. Hablando del proceso, los panelistas se han centrado mucho en lo físico de hacer la obra. ¿Qué relación tiene esta parte del proceso mental con la emocional de la creación? ¿Qué viene antes? El concepto, el sentimiento, la materialidad de la obra, el diálogo con las materiales, las técnicas. Ajá.
Bueno, sin duda, sin duda podemos profundizar muchísimo en eso. A ver, ¿Maite, quieres decir algo? Mira, yo creo que gran parte de este nuevo proceso ha sido el estar mirando todo desde otra vereda y más encima vuelta de carnero. O sea, yo creo que todo lo hemos hecho desde otro lado, nada que ver. Y ese nuevo estar yo creo que a todos nos ha removido y ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno. Entonces, desde ahí creo que el arte se hace aún más potente en términos de cómo podemos transmitir esto sin juicios, sino que realmente como estamos, que pueden ser como un gran vómito, por así decirlo, despertar también, pero no simplemente las cosas buenas de un hacer minucioso y tranquilo y metódico y casi zen. O sea, yo creo que también estamos en el otro lado de desesperación, de querer tirar, de querer rajar, de querer, y creo que también el arte textil nos invita a eso, a hacer cosas fluidas, rápidas, dinámicas, y que estamos aprendiendo, y que ahora, nada, tenemos que, yo creo que es soltar, y ese soltar nos ha hecho repensar las cosas y hacer cosas diferentes. Esto. Bueno, sin duda tenemos grandes desafíos, es la gran conclusión, ¿no?, de cómo fusionar estas dos alternativas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, ya nos estamos despidiendo, estamos justos como en la... Yo quisiera responderle a Lala en el sentido de que creo que es un proceso mixto en el que la obra de arte se enfoca como la hemos venido enfocando, cada artista, desde lo intuitivo o desde lo racional, pero el proceso de la virtualidad sí requiere de un planeamiento que es mucho más racional, porque implica planificar las tomas de lo que se está haciendo, implica segmentar y procesar por fases para que todo quede y se arme con una unidad. Entonces creo que es un proceso mixto. La obra de arte seguirá siendo como debe ser, pero el proceso virtual se convierte más como en un testimonio de lo que se hizo en la obra, creo yo. Ajá, muy bien. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles enormemente este conversatorio. Creo que ha sido muy interesante, no solo para el público, también para nosotros. Sí. Seguir también, los invito a que sigamos también teniendo la posibilidad de no solamente de ver los conversatorios que vienen en la Prebienal, sino que nosotros, yo abro la posibilidad de que sigamos conversando, ¿no? Como quedamos el otro día con muchas ganas de seguir. Yo estoy dispuesta y feliz para que sigamos conversando fuera de... Sí, es un grupo muy interesante, me gusta mucho la sinergia y todo lo que ha pasado en este grupo, así que estoy muy agradecida de cada uno,